les queremos dar la bienvenida, particularmente porque tuvimos que cambiar la sede original. Realmente estamos muy agradecidos que nos acompañen, sabemos que es complicado, pero bueno, aquí estamos nosotros. El tema de la conferencia es Misiones Médicas Cubanas, y voy a empezar por decirles quiénes están ahorita aquí en la mesa, de su izquierda a derecha. Tenemos aquí a Rolando Lanota, un influencer, exdiputado local, un hombre muy comprometido con el país. Tenemos a Irving Gatell, en redes lo conocen como Irving Bueno, él es historiador, músico y bueno, opositor a la Cuarta Transformación, también un influencer muy dedicado en redes sociales. Mi nombre es Marieto Ponce, yo también soy influencer, empresario y muy comprometido con las causas sociales. Yo me considero un hombre de izquierda. Tenemos a mi izquierda a Javier Larrondo, él es presidente de Prisoners Defenders, una asociación civil que verdaderamente tiene mucho peso y ha hecho muchas cosas que ya con más detalle él mismo explicará. A su izquierda está Ricardo Pascoe, también un hombre de izquierda, él es exdiputado federal y fue embajador de México en Cuba del año 2000 al año 2002. Después tenemos a Osvaldo Tamayo, un médico cubano que reside en Ecuador y viajó específicamente para estar con nosotros en esta conferencia y comentarnos su historia. Después, dentro de los oradores, vamos a tener unas palabras de Ignacio Bongiovanni. Posteriormente hablará Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo. Después estará con nosotros Jordi Cañas, vicepresidente de Eurolat en el Parlamento Europeo. Después estará con nosotros Javier Nart, vicepresidente de la Delegación de América Central del Parlamento Europeo. Posteriormente, ya lo presenté, pero hablará Javier Larrondo y nos dará la explicación de lo que realmente son las misiones médicas cubanas. Después le cederemos la palabra a Osvaldo Tamayo, a quien ya también presenté, médico cubano, residente en Ecuador. Él es especialista en medicina interna. Después Hidalma Leiva, también médico cubana, ella reside en Brasil, se conectará con nosotros. Emilio Arteaga, también médico cubano, él reside en España. Y para finalizar, Irving Gatell. Les agradezco mucho y en este momento le cedo la palabra a Ignacio Bongiovanni, coordinador joven de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el maestro Mario Vargas Llosa. El presidente Mario Vargas Llosa siempre hace hincapié en la dictadura cubana, una de las más longevas del mundo, una dictadura que ha hundido a su pueblo en la miseria y en la muerte. El año pasado, cuando veíamos las distintas protestas que se daban no solo en Cuba, sino en diferentes partes del mundo, lanzamos un comunicado, una carta de apoyo al pueblo cubano, que fue encabezada por Vargas Llosa y también seguida y firmada por expresidentes como Mauricio Macri por Argentina, Luis Alberto Lacalle, Lenín Moreno, Ernesto Zedillo, Jorge Quiroga. También firmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Personalidades del mundo académico, Fernando Sabater, filósofo, y también periodistas y activistas, Rosa María Payá, Giovanni Sánchez, y así podría continuar con decenas de personalidades de distintos ámbitos. Al día siguiente, el régimen cubano respondió con otra carta, encabezada por líderes populistas, sobre todo de izquierda, llevándonos, si se quiere decir, la contra a nuestra iniciativa. Quiero que quede muy claro el apoyo que necesitan los cubanos en este momento tan delicado, porque la dictadura cada vez está empeorando la situación de la gente. La gente en Cuba cada vez vive peor y por suerte vamos a tener
en muy pocos minutos los testimonios de los médicos que han formado parte de las misiones cubanas. Quiero destacar que hay que ponerle nombre, que los distintos líderes del mundo, no solo los que pertenecen a Latinoamérica, sino los líderes que están en los Estados Unidos y en Europa, no deben temer a la hora de definir a Cuba. No alcanza con decir que en Cuba escasea la democracia, no alcanza con decir que en Cuba hay un gobierno autoritario. Cuba es una dictadura que encarcela a sus ciudadanos cuando se manifiestan de manera pacífica, que los tortura, que los separa de su familia y que también los mata. Distintos líderes del mundo también deciden, sin embargo, apoyar a esta dictadura y ser cómplices de la llamada Revolución Cubana. Por eso creo que a muchos de estos líderes le queda muy bien esa frase que dice: cuando los tiros vienen por derecha es represión y cuando los tiros vienen por izquierda es revolución. De nuestra parte, de parte de la Fundación Internacional para la Libertad, lo único que queremos para Cuba es la libertad y la democracia, que es lo que el pueblo cubano viene reclamando hace muchísimos años. Ahora vamos a continuar con otro de los representantes de la Fundación Internacional para la Libertad, con Agustín Antonetti, y después van a continuar hablando distintas personalidades, y finalmente vamos a tener, creo yo, también tener lo más importante, que es el testimonio de los médicos cubanos. Así que muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por ser parte de este evento. Buenos días, señoras y señores. Es un gran placer, un gran honor estar aquí con todos ustedes virtualmente. Quería sobre todo agradecer a Prisoners Defenders, a su presidente Javier Larrondo, por organizar esta conferencia. El 26 de enero colaboré en la presentación de la tercera ampliación de la denuncia de las misiones internacionales cubanas, con más de 1000 testimonios de profesionales civiles cubanos en el exterior que han sido sometidos a graves injusticias, persecución, esclavitud, amenazas, violencia, acoso sexual, separación de familias. Muchos habrán oído hablar de las famosas brigadas médicas cubanas usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países. Tenemos muchas pruebas de que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano. Estos héroes médicos trabajan bajo condiciones de vida y trabajo horribles, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Este mismo modelo también se ha aplicado en otros sectores: enseñanza, marinos, ingeniería, arte, música y arquitectura. Es la mayor partida de ingreso del régimen cubano. Recientemente, documentos consulares, las leyes de Cuba, los contratos y convenios de trabajo que han podido documentarse, más de 1000 testimonios y un reciente estudio sobre 191 familias de médicos cubanos han demostrado que la separación familiar de 8 años, la llamada ley de los 8 años, es el castigo que se aplica a los médicos, enfermeras y profesionales cubanas que deciden no volver de inmediato a Cuba al terminar su trabajo y que deciden no seguir con ese trabajo. Miles de niños pequeños se quedan sin sus padres, que a su vez vagan por los países, en muchos casos sin pasaporte ni títulos académicos, buscando un lugar donde tener acogida, apátridas y sin poder volver a ver a sus hijos. Está probado que más del 80% del dinero que Cuba cobra por las brigadas médicas va a parar al régimen y no al bolsillo de los médicos cubanos que viven en condiciones de esclavitud moderna y todo tipo de violaciones execrables de sus derechos humanos.
Llevar médicos en estado de esclavitud viola la legislación internacional sobre el trabajo y perpetúa un sistema de explotación y separación familiar forzosa condenado por 2 relatorías de derechos humanos de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, el Parlamento Europeo y recientemente el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La situación que viven los médicos cubanos es estremecedora. Ya va siendo hora de que los pueblos sepan la verdad, de que conozcan la otra cara de las misiones internacionales cubanas. Desentenderse de la situación de los derechos humanos no puede ser el precio de pagar para la ayuda sanitaria u otros servicios. Bueno, como siempre les puedo asegurar que seguiré haciendo todo lo posible desde el Parlamento Europeo, desde Bruselas, hasta que Cuba y los cubanos sean verdaderamente libres. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenos días. En primer lugar quería agradecer a la Fundación Internacional por la Libertad la oportunidad y especialmente a Prisoners Defenders por el trabajo tan sensacional que hacen. Intentaré ser breve porque lo más importante aquí es escuchar el testimonio en primera mano de las personas, de los médicos cubanos que sufren una situación absolutamente de esclavitud contemporánea. Es un tema muy importante el poder tratar con amplitud, porque es un ejemplo visible, analizable del régimen totalitario que se vive en Cuba. O sea, Cuba es un país donde la libertad es un anhelo, pero lo que existe diariamente es una persecución de la libertad. La libertad está perseguida en todo el mundo. Estamos en un mal momento para la libertad. Pero en Cuba se llevan decenas de años sometidos a un régimen de falta de libertad. Y algunos de sus ciudadanos viven además de la falta de libertades individuales, políticas, de pensamiento, viven una situación de auténtica esclavitud contemporánea que desgraciadamente la mayoría del mundo desconoce. Por lo tanto, el trabajo que hace Prisoners Defenders es clave porque consigue a través de una situación absolutamente intolerable, pero que es perfectamente demostrable, enseñar al mundo, bueno, sobre todo a aquellos que tengan todavía alguna duda, que Cuba es una dictadura totalitaria que no duda en utilizar a sus ciudadanos como un mecanismo para generar ingresos para poder sostener el régimen. Hay que conocer, y eso lo van a explicar mucho mejor los médicos que yo, que además de la propaganda, además del negocio, además detrás de todo eso, es un pilar clave para poder mantener la economía cubana mal subsistiendo, pero que es un elemento clave en la entrada de divisas. Por lo tanto, no es un tema menor, porque como bien decía Anita, no afecta solo a los médicos, afecta a multitud de profesionales que están siendo utilizados como mano de obra esclava al servicio de necesidades de algunos países o empresas a cambio de recursos para poder mantener el régimen. Por lo tanto, si somos capaces de evitar que eso suceda, estaremos atacando directamente la línea de flotación de la pervivencia del régimen. Y hay un elemento muy clave. Para que algo así suceda, tiene que haber un gobierno que desprecia los derechos y las libertades de sus conciudadanos, que los utiliza como mano de obra esclava. Pero tiene que haber también gobiernos cómplices y empresas cómplices que, sabiendo la realidad de lo que sucede, no dudan en utilizar servicios de personas que están siendo sometidas a condiciones indignas. Y repito, por enésima vez, de esclavitud contemporánea. Por lo tanto, también es muy importante no solo denunciar la situación, sino denunciar a aquellos países que hacen uso de este tipo de servicios y aquellas empresas que hacen uso de ese tipo de servicios con la complicidad también de los estados que no son capaces de evitar que eso suceda pervirtiendo cualquier tipo de normativa laboral. En resumen, es muy importante visibilizar este elemento porque es un elemento que resume la falta de libertades
el desprecio del régimen sobre sus ciudadanos y después la complicidad de algunos estados y de algunas empresas en el uso de este tipo de mano de obra esclava que avergüenza a cualquier ciudadano, cualquier demócrata del mundo. Por lo tanto, insistir en la necesidad del trabajo que estáis haciendo, de la visibilidad, de explicarlo, de tenerlo encima de la mesa en el debate público, y para ello, como bien decía Dita, yo creo que podéis contar con todos nosotros, con todo el trabajo que podemos hacer en el Parlamento Europeo, estar a vuestra disposición, como hemos estado hasta ahora, pero saber que el camino va a ser largo, va a ser difícil, pero algún día conseguiremos que esto no suceda y que sobre todo la libertad y la democracia vuelvan a Cuba. Muchísimas gracias. Me llamo Javier Nart y soy miembro del Parlamento Europeo y primer vicepresidente de la delegación para Centroamérica, que incluye también a la República de Cuba. En los viajes que he realizado a través del mundo, desde hace ya muchos años, me he encontrado con médicos cubanos, como me he encontrado con médicos de muchas nacionalidades en misiones benéficas y meritorias de las ONGs que trabajan en cualquier lugar del tercer mundo. Yo pensé que eso era parte de un trabajo encomiable, respetable y respetado, y que en consecuencia estos médicos cubanos eran igual que los médicos que existían de otras ONGs. Hablando con ellos y después estudiando la situación, me enteré de algo que me dejó profundamente asqueado. Estaba tratando con médicos que eran objeto de explotación por su propio país. Unos médicos que tienen la obligación de trabajar en las condiciones que les determina el propio régimen, que no son precisamente unas condiciones en libertad y que cualquier sindicato del mundo las rechazaría por abyectas. No solamente trabajan en condiciones extremadamente precarias, sino que además de su trabajo, el 75, el 80%, incluso más, se lo queda al gobierno de Cuba. Esto se puede denominar directamente proxenetismo laboral, o sea, ser propiedad de alguien, en este caso del Estado, que de tu sueldo honradamente ganado se lleva la inmensa parte de él. Pero no solamente queda en esto la cuestión, sino que tienen la obligación de volver a su país. Y si, en ejercicio de su libérrima voluntad, deciden quedarse en el país o deciden concluir la relación que tienen de trabajo porque les parece inadecuada, como ocurre con cualquier trabajador, con cualquier médico de cualquier ONG o de cualquier servicio que realiza en favor del gobierno, de las misiones que puede realizar en cooperación cualquier país del mundo, aquí no. Porque hay un artículo, el artículo 135 del Código Penal cubano, que determina que el que no vuelve a Cuba es un desertor. No es una persona que ejerce su libertad, no. Es un desertor y queda bloqueado, cerrado en toda posibilidad de poder volver a ver a sus hijos, a su esposa, que quedaron en Cuba durante un periodo de 8 años. Si se muere su padre, no podrá ir al entierro. Si tiene a su esposa, a su hijo enfermo, tendrá simplemente que escuchar la agonía que significa escuchar los lamentos de una persona querida y una persona que le quiere, pero a la que no podrá ver. De esta forma, el gobierno de Cuba chantajea a sus ciudadanos, obligándoles a volver. Con algo más, son médicos que carecen de titulación, no porque no la tengan, sino porque no se la dan. O sea, que si se les ocurre quedarse en el lugar o irse a otro, no podrán decir que son cirujanos, que son médicos de cualquier especialidad, son nada, porque el gobierno de Cuba no los titula. Pero esto no solamente ocurre con las misiones médicas, ocurre con camareros, ocurre con cocineros, sobre todo en grandes navieras, que tienen también esa obligación de volver, porque si se les ocurre quedarse en ese país o irse a otro barco, son desertores. Pero también ocurre en Cuba, donde los trabajadores que están directamente contratados por una empresa extranjera, en cualquiera de los hoteles a los que van tantos turistas, estos trabajadores se llaman trabajadores estrella, son trabajadores de confianza, y su sueldo
también queda funcionado porque no reciben el sueldo que le paga, en este caso la empresa turística, la empresa con la que están trabajando, una empresa extranjera, el 80, el 70% se lo queda el gobierno cubano. Lo que tienen derecho son a las propinas. Miren, yo soy español y durante demasiados años viví bajo una dictadura, que era la dictadura de Francisco Franco. Esa dictadura abyecta, tan abyecta como el régimen cubano, perdón, menos abyecta porque les voy a dar a ustedes un dato. Millones de trabajadores españoles salieron en los años 60 fuera de España a trabajar a Europa, huyendo de la miseria o buscando una mejor vida. Cualquiera de ellos se podía quedar en Alemania, en Francia, donde él hubiera querido. No tenía obligación de volver a España, y si su familia hubiera querido irse con él, lo hubiera podido hacer. Y el salario que percibían en las fábricas, en los lugares que trabajaban en Europa, se lo quedaba íntegramente ese trabajador porque era suyo. Y si lo enviaba a España, lo recibía absolutamente, hasta el último céntimo, la familia o la persona a la que se lo enviaba. O sea, la revolucionaria y progresista Cuba es infinitamente más reaccionaria que la dictadura de Francisco Franco. Lo único que les puedo decir es que como español, soy también cubano, como los cubanos son españoles, somos parte de la misma historia, de los mismos sentimientos. Y yo, la dictadura cubana la siento en mis carnes como sentí la dictadura española. Tienen ustedes toda mi solidaridad. Y termino diciéndoles algo que me sale de dentro. Que viva el pueblo cubano. De los 10.750 que pagaron el gobierno mexicano al gobierno cubano, le pagaban 400 a los médicos que estaban trabajando aquí en México. Obligados a regresar a Cuba o perderlo todo, subrogados a la ley cubana y a la resolución 368. Les voy a enseñar la resolución 368, porque es impresionante. Están obligados, además, a pagar honorarios a las organizaciones del Partido Comunista. Pero, además, se les confiscan los pasaportes. Cuando pasan la aduana de México, lo primero que se les hace es, el jefe de misión, dame tu pasaporte, dame tu pasaporte, dame tu pasaporte. También los títulos, no les dejan viajar con títulos. Y lo ponen en los convenios. Porque si viajas sin título y sin pasaporte, no eres persona. Pero, además, tampoco se les permite tener relaciones con personas del país o casarse. Porque pueden residir en el país casándose con esa persona, tienen la residencia, y entonces se escapa el esclavo. Es todo un sistema de esclavitud totalmente distópico, es muy difícil de creer, pero claro, como nosotros tenemos los documentos, lo vamos a enseñar. Este es el reglamento de trabajo en el extranjero, léanlo, el reglamento 368 de 2020 del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, una ley de Cuba. Fíjense lo que pueden leer como deberes. Segundo punto, vamos a dejarlo de regresar a Cuba a concluir su misión, que vaya deber. Segundo punto, informar al jefe inmediato superior de sus relaciones amorosas con nacionales o extranjeros, residentes o no en el país donde presta colaboración. Esto tenían que cumplirlo los médicos cubanos que venían a México. También, porque esta es la ley de Cuba que se les aplica a todos los que salen de trabajo en el exterior. Pedir autorización para viajar a provincias o localidades. No podían hacer turismo. Estaban confinados. A las 6 de la tarde tenían toque de queda en el hotel y estaba prohibido salir. Así viven los médicos cubanos. Pero las infracciones de la misma ley, del mismo reglamento, podemos leer que es una infracción participar en actos sociales sin autorización, salir del país donde preste los servicios sin autorización, ni en fin de semana, por supuesto, ni un solo día. Permanecer tiempo no autorizado en una localidad o provincia distinta de donde trabaja. Convivir con personas no autorizadas. Sostener relaciones con cualquiera con conductas contrarias a los principios de Cuba. Vaya principios los de Cuba. Vaya principios. Sostener vínculos con cualquiera con posiciones contrarias a la revolución o a la involución más reaccionaria y detestable. Un mundo distópico que se les ha impuesto a los cubanos por 63 años. De izquierda somos todos los demás somos de izquierda frente al régimen cubano, que es fascista. Fascista. Esto es fascismo. Sostener vínculos con cualquier composiciones que se aprovechasen de las misiones para desertar. Sostener vínculos con cualquiera contrario a los principios de un colaborador.
gestionar con nacionales extranjeros invitaciones a sus familiares. ¿Por qué no pueden invitar a sus familiares? ¿Por qué no pueden ir a la misión con sus hijos? Porque se escapa el esclavo. Porque si sale con su familia, se escapan todos. Pero si mantenemos retenidos a los niños y les decimos que van a estar 8 años prohibidos de verles, volverán. Y les volveremos a meter en otra misión y volverán. Y sacaremos de la gallina de los huevos de oro 8.500 millones de dólares que factura el régimen cubano frente a 2.900 del turismo. Es decir, 3 veces más de la esclavitud factura el régimen cubano que del turismo, que también se produce, como decía Javier Nart, con los empleados de las empresas turísticas en semi-esclavitud también. Bueno, pues esta es la ley de Cuba. Léanlo, no hace falta hablar de comunismo, no hace falta hablar de política, no hay retórica aquí. Es la legislación cubana, los certificados consulares. Esto es negro sobre blanco. Esto es lo que hacen con sus ciudadanos. Yo no me considero una persona ni siquiera de derechas, no voy a decir de ultraderecha, es que ni siquiera soy de derechas. Tengo muchos principios humanistas, soy un músico, soy compositor, tengo una visión completamente distinta de todo esto. Esto es fascismo y hay que luchar contra el fascismo. Y si encima se encubre de izquierda, hay que luchar desde la izquierda. Por eso hay gente aquí de izquierdas, luchando por la izquierda. Porque la izquierda ha traído muchas cosas buenas como para que estos la destrocen. Esta es la población afectada, de 50.000 a 100.000 personas. ¿Cómo facturan 8.500 millones? 50.000 a 100.000 personas, en cada momento, mientras hablamos, sufren esta esclavitud. Sectores: marineros, salud, profesores, ingenieros, deportistas, los artistas. Igual, todos los artistas les pasa lo mismo, sin volver a Cuba. No puede volver a Cuba Chucho Valdés, no puede volver a Cuba Arturo Sandoval, no puede volver a Cuba Paquito de Rivera, no pudo volver a Cuba Celia Cruz. Son desertores, son traidores a la patria, porque han decidido vivir en otro sitio. Increíble. El volumen de negocios, que se lo he comentado, son 8.500 millones de dólares frente a los 2.900 del turismo, 3 veces más. Es ahí donde reside el poder económico de Cuba, en la esclavitud. En la esclavitud. Fascismo. Y bueno, pues además es que los trabajadores están atrapados en Cuba. Porque los trabajadores cualificados tienen una ley que se llama Decreto 306. Esa ley, como son cualificados, no les permite... Fíjense, la ley se llama así. Esta es la ley de Cuba. Sobre los cuadros, a ver si lo puedo apuntar, sobre los cuadros y trabajadores y atletas que requieren autorización para salir al exterior. Todos tienen que pedir permiso para salir al exterior porque están retenidos en la isla, porque se nos va el esclavo. Entonces están constantemente diciendo cómo salgo. Si no salen en misión, si no salen de trabajo con una empresa cubana, no tienen posibilidad de salir de la isla. Y desde luego cuando les dejan salir de turismo, sale el marido, pero no sale el marido con la mujer y los hijos porque se nos escapa la familia. Entonces controlan todo. Es un mundo distópico, señores, de fascismo muy evolucionado, que tenemos que conocer. Porque esto nos rodea. Supongo que lo estarán identificando. De los 1.111 testimonios, el 75% dijo que no iba voluntario. Esta es la realidad. Hay razones de todo tipo, coercitivas, la deuda de vida que les inculcan. Yo te he dado la educación gratuita, tú tienes que trabajar toda la vida para el gobierno. En España tenemos la educación gratuita, en Argentina tienen la educación gratuita. A mí nadie me puede pedir que yo sea esclavo porque me ha dado la educación gratuita, porque no me la han dado ellos. La dieron mis padres con sus impuestos, igual que los padres de los argentinos. Por lo tanto, no le tengo una deuda al Estado. A mí el Estado no me genera una deuda por darme educación que la pagaron con los impuestos mis padres. Como ustedes saben, tuvimos que cambiar la sede. Recibimos nosotros amenazas, los organizadores directamente. Recibimos también, y tengo que decirlo, presión del gobierno para no tocar ciertos temas específicos que tuvieran que ver con el presidente López Obrador, lo cual por supuesto para nosotros fue inaceptable, y por eso estamos aquí. Les pedimos una disculpa. Nos prestaron el salón de último momento, como ustedes saben, y nos tuvimos que cambiar, no tuvimos tiempo para hacer las pruebas, pero bueno, esa es la razón, y le voy a pedir a
a Javier que en lo que solucionemos esto nos platique un poquito de su experiencia, de cómo ha sido conocer México. Él no lo conocía, llegó apenas ayer y bueno, le dimos una gran bienvenida a algunos, pero no tan buena a otros. Aquí han pasado muchas cosas. El gobierno cubano no quiere que nosotros contemos esto porque nosotros no tenemos una retórica política, no somos gente de derechas. Y entonces es más difícil contrarrestar. Pero si además vamos con las pruebas que vamos, es decir, el Código Penal de Cuba, la Resolución 368, los certificados consulares de la propia Cuba, el Decreto 306, todo esto que les he enseñado. Cuando vamos con todo eso que demuestra un esquema de esclavitud completo para obtener ingresos para el Estado, de ciudadanos que son explotados y sometidos a una persecución terrible, el gobierno cubano no quiere que se nos escuche. Y entonces el gobierno cubano parece que tiene influencia aquí, porque ayer salió un comunicado del Partido Comunista, que no sé qué tiene de comunista, aliado con un fascismo como el que hemos descrito, pero para impedir que pudiéramos hablar. La libertad de expresión no puede ser, o coartar la libertad de expresión no puede ser la bandera de ningún partido que se considere de izquierda. ¿Cómo es posible? Déjennos hablar y a partir de ahí discutan, contradigan, pero esto no pueden contradecirlo. Y ayer tuvimos que cambiar el emplazamiento donde lo íbamos a hacer, el Museo de la Memoria y la tolerancia, efectivamente, nos dijeron que tenían que cancelar. Se reunieron todos ellos y parece que al final nos dijeron que sí, que iban adelante. Pero surgió todas estas presiones del Partido Comunista y nos dijeron que hablaron con la presidencia del gobierno. Ellos, el museo, tiene financiación de la presidencia del gobierno. De esa reunión que tuvieron con la presidencia del gobierno salieron dos conclusiones. La primera conclusión es que no iban a tener seguridad para proteger la presentación. Eso quedó claro. La segunda conclusión nos la trasladaron en el museo. Tenéis que quitar todos los tweets que se meten con AMLO. No podéis hablar de AMLO en la presentación. No podéis decir nada en contra de Andrés Manuel López Obrador. Eso fue lo que nos trasladaron. Y yo, en aras a tener esta presentación de una manera mucho más tranquila, con todo preparado allí, dije, bueno, vamos a estar tranquilos hasta la presentación, y en la presentación ejercemos nuestra libertad de expresión. Pero no fue suficiente y al cabo de unas horas nos dijeron que la iban a cancelar. O sea que esto está pasando aquí. Lo primero que se pierde en un país cuando se encamina hacia el abismo de Venezuela o de Cuba es que la sociedad civil pierde la libertad de expresión ante la amenaza, ante la presión, ante la coacción. Eso es lo primero que pasa. Cuando tú cedes la libertad de expresión y dejas terreno a las personas que ejercen la coacción para que tú no tengas la libertad de expresión, esas personas toman terreno. Y al final el terreno se te queda muy chiquitito. El demócrata se queda así de pequeñito. Y en Venezuela, los no demócratas se han quedado con todo el terreno. En Cuba llevan 63 años, en Nicaragua muchísimos años. Señores, tienen una situación que yo no conocía, que la he vivido y que está empezando por coartar la libertad de expresión de los periodistas. Están muriendo periodistas y nadie los está defendiendo adecuadamente. Incluso a veces se puede entender como que puede haber hasta fomento del protagonismo negativo de esos periodistas y que están en la mira y están viviendo ese momento ahora. ¿Qué creen? ¿Que hay mucho espacio de tiempo desde que se vive eso hasta que se llega a la situación de Venezuela? No, no lo hay. Y no lo van a saber diferenciar. Va a llegar un día que dirán, perdimos la democracia. No lo hagan, porque esto es un bastión. México es un bastión de la democracia, de los derechos sociales y de, bueno, un país modelo para muchas personas que yo hasta que he llegado aquí no sabía la situación que están viviendo. Tienen ustedes que luchar por su democracia, porque de lo como estamos a lo que viene es un pasito pequeño, Así que eso es lo que hemos vivido estos días.
Gracias. Esto por la pregunta que nos hacían hace un momento de qué opinión podemos tener de la gente que se está manifestando aquí afuera. Este tipo de gente siempre va a plantear que estas cuestiones son un asunto de narrativa, que depende de quién lo cuente y de cómo lo cuente. Este es un completo error y voy a explicar por qué. A ver, vamos a empezar por una cuestión histórica bien elemental y que es un hecho objetivo. Las revoluciones nunca han funcionado como tal. Las únicas dos revoluciones que han funcionado han sido la revolución del Precámbrico, que se tomó como 30 o 40 millones de años en darse, o sea, no fue una revolución, fue un proceso de evolución, y la revolución del Neolítico, que se tomó también como 6, 7, 8 mil años en lograr sus grandes alcances. Es decir, tampoco fue una revolución. De ahí en fuera, la revolución modelo de la era moderna, que es la Revolución Francesa, e inmediatamente terminado lo que fue el proceso revolucionario, vino la época del terror, luego vino el imperio napoleónico y luego vino otra vez la reinstauración de la monarquía. Las revoluciones en concreto no funcionan. ¿Por qué? Porque una revolución solamente cambia al grupo en el poder. Y lo que se necesita para que haya un cambio de fondo es un cambio, una transformación de la sociedad. La Revolución Cubana es el mejor ejemplo en los últimos años de cómo un cambio en el grupo del poder no trae una transformación de la sociedad y por lo tanto se reproducen los vicios anteriores. Y esto no es una cuestión de narrativa, son hechos objetivos que ustedes pueden verificar en cualquier investigación histórica. Ahora bien, el problema es que ahorita tenemos echado a andar todo esto que podemos definir como la filosofía posmoderna, un planteamiento filosófico en el que no se permite, digamos, no se tolera, y no se tolera en el nivel que lo estamos viendo, en el nivel de no te quiero escuchar y te voy, pero no quiero que nadie más te escuche, te voy a callar. O sea, no se tolera en un nivel fascista, literalmente, la opinión divergente. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es, ellos lo quieren llevar a la guerra de narrativas, cuando en realidad esta es una guerra de hechos. Paul Feyerabend, un filósofo posmoderno, filósofo de la ciencia, diría que no hay hechos absolutos. Bien, hechos absolutos los hay. Lo que no hay es una lectura absoluta de los hechos, porque al final de cuentas somos seres humanos intentando interpretar la realidad. Pero cuando los hechos son contundentes y abrumadores, no hay vuelta de hoja. En el caso de la Revolución Cubana, lo único que hay que señalar es que es un estrambótico fracaso en todo lo que se propuso. Es un fracaso económico, es un fracaso social y es un fracaso ideológico. O sea, vea lo que está teniendo que recurrir una revolución que pretendidamente era socialista, que pretendidamente era de izquierda, tener que recurrir a un sistema de esclavitud para poder financiarse. Porque al final de cuentas, todo esto lo hace el gobierno cubano porque es incapaz de generar riqueza. Y es que aquí nos topamos con un problema de fondo del marxismo. Y es la idea de que la riqueza es un hecho objetivo que existe por sí mismo. No es cierto. La riqueza es algo que se genera en las dinámicas sociales y específicamente en las dinámicas de mercado, con la pena. Después de 250 años o un poco más, la evidencia histórica ha demostrado que la razón la tenía Adam Smith, en principio, y no Karl Marx. El problema de Marx es que piensa que la riqueza es un hecho objetivo que vale por sí mismo y que entonces hay que repartirla. Pero entonces la lógica de repartirla es te la tengo que quitar para que yo pueda tener un poquito y repartir un poquito, o bueno, ya que yo estoy haciendo la repartición, para que yo pueda tener un mucho y le pueda repartir a los demás un poquito, ¿no? Pero es esa lógica de te la tengo que quitar. El desarrollo económico en Occidente, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, ha demostrado que la riqueza no se tiene que redistribuir, se tiene que generar y que se puede incorporar a la gente a estas dinámicas. Pues volvemos al tema de los médicos, que es lo que nos ha traído aquí. Lo que no quieren que escuche el pueblo mexicano, lo que no quieren que el mundo sepa. Estos son los resultados de 1.111 testimonios presentados en la Corte Penal Internacional y presentados en Naciones Unidas, que han recibido el beneplácito, el apoyo de 2 relatorías de derechos humanos en Naciones Unidas, del Parlamento Europeo en 2 resoluciones, de Human Rights Watch y de un buen número de otras organizaciones, como también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos testimonios nos dicen que el 75%
van a esas brigadas, van a esas misiones, no siendo voluntarios. Que las razones por las que van, además, son coercitivas. Todos ellos comparten también razones económicas por la miseria en la que viven los médicos. Las profesiones de estos 1.111 testimonios, médicos, técnicos, otras profesiones, enfermeros, marinos, deportistas, es decir, esto es un elenco de un montón de testimonios de todo tipo de profesiones que van sin contrato a los países donde trabajan. El 70% van sin un contrato. Y si lo firman, un 30 y pico % de ellos, no le dan una copia, porque no negocian absolutamente nada. Los contratos son para verlos. Nosotros hemos localizado algunos de esos contratos. El 70% no conocían ni el destino final al que iban. Así es como van. Todo esto son estadísticas de 1.111 personas que nos lo han dicho. El 73% debían asistir a un curso del Partido Comunista para reforzar los principios revolucionarios. Fíjense, hechos. Este es el diploma. Fíjense lo que dice el diploma. Diploma del PCC por su participación. Fíjense la frase. La frase está como para enmarcarla. Preparación política ideológica a colaboradores internacionalistas del sector de la salud. ¿Para qué necesita un médico tener una preparación política ideológica? ¿Qué se les encomienda en esas misiones? Lo veremos, porque también tenemos los datos. El 40% luego de pasar la aduana, ya en el momento de pasar la aduana, les quitan el pasaporte, a otros posteriormente. El 76% son vigilados constantemente por la seguridad del Estado. Pero de todas estas estadísticas, que son las respuestas de las 1.111 declaraciones, vamos a fijarnos en alguna que son tremendas. Porque esto sí que duele, y tiene que doler a la izquierda. Vamos a ver esta. Por ejemplo, el 76% sufrí o vi a compañeros, compañeras, sufrir amenazas. El 20% sufrí o vi violencia física por parte de los funcionarios o con su permisividad. Y fíjense en este dato, 41% sufrí o vi a compañeras sufrir acoso sexual por parte de los funcionarios cubanos que acompañan, que les vigilan, los jefes de misión. Pero ¿por qué hay este nivel de acoso sexual sobre los médicos cubanos? ¿Por qué se está dando este nivel de violaciones a las mujeres médicos en las misiones? Porque el jefe de misión sabe que con una palabra suya, con ese reporte al Ministerio de Interior diciendo que esta es una desertora, desgracia la vida de la mujer, le aleja de sus hijos. Y entonces a la mujer se le acerca y le dice, mira, tú vas a estar conmigo y vamos a salir y vamos a pernoctar y vas a venir conmigo. ¿Por qué si no? Te declaro abandono de misión y acabo con tu vida. Entonces los jefes de misión, el poder que tienen es total sobre esas mujeres. Entonces las mujeres acaban huyendo o violadas o permanentemente acosadas y pasando unas situaciones terribles. El 41% de las mujeres médicos en misión son acosadas sexualmente por los jefes de misión. Y esto ha pasado también en México. Aquí, esos 585 también sufrieron esta situación. Hay más de 47 países que hemos analizado. La situación en Venezuela es catastrófica. Imagínense, en un doble régimen, el régimen de las misiones de esclavitud total, más el régimen venezolano, lo que viven ahí no tiene nombre. Pero en Brasil también fue muy grave. En Brasil también fue muy grave la misión y con un gran número de médicos. Los marineros también sufren esto. Y hemos hecho muchas denuncias. En 2019 denunciamos ante Naciones Unidas. En 2019 denunció Naciones Unidas las misiones médicas como esclavitud moderna. Lo dijo claramente. Esto es trabajo forzado. Basta con leerlo. Esto no es retórica, esto no es una posición. Estos son técnicos de Naciones Unidas que lo han dicho. Human Rights Watch también ha hecho un informe muy clarito. El Parlamento Europeo por 2 veces lo ha condenado y en esas votaciones era de mi interés que realmente hubiera gente de la izquierda. Pues sí, había mucha gente de la izquierda votando que esto era esclavitud moderna. El Comité de los Derechos del Niño ha sido el último hace nada, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo ha reportado en sus informes sobre Cuba.